Esta no vi todavía, ¿verdad? El que me dijiste, no, doctor. Bueno, pero no es esta es la que quiero. Te voy a mostrar cuál es la que quiero, la que estaba en dudas porque es semiología. A ver, voy a entrar otra vez acá. La que yo te pregunté hoy es esta clase, no es esta. A ver, acá. Yo no sé si di la última vez, soñé que ya les di, porque tampoco está marcado en mi programa. Este ya les di, evaluación en ortopedia y traumatología. Le voy a pasar, porque tal vez yo estuve preparando algo y no les di. Factores psicológicos social. A ver si te parece, no sé, no, ya estaba en la clase anterior vos también. Esta ya le di. En una clase en la que no participé, doctor, porque estaba sin internet. No sé si mis compañeros se recuerdan. Y puede ser esta. ¿Y quién está ahí? Bueno, alguien del curso ya tiene en evidencia que yo ya di esto o no. Evaluación ortopedia y traumatología, datos de la lesión del paciente, historia clínica, datos de la lesión. ¿Le suena conocida esta clase o no? En- Exploración clínica, no, observación, reflexión, palpación, creo movilidad. que eso todavía no ¿Eh? vimos, doctor. Todavía. Porque No, el último ¿verdad? fue imágenes, método diagnóstico. Y antes de eso no, porque esta está antes de imágenes. Por eso estoy Eh, preguntando. Acá en el grupo mis compañeros están diciendo que no. Exploración clínica, movilidad, todo esta imagen resulta conocida, ¿no? No estás compartiendo pantalla, doctor, no podemos ver. ¿Eh? Que no estás compartiendo en la pantalla. No estoy compartiendo. No. A la pucha, entonces cómo vamos a ver. Pero voy a compartir la pantalla entonces. Voy a tratar de compartir la pantalla entonces. A ver, ahí. Ahora, Ahora sí. bueno, voy a retroceder esta clase. Voy a poner esta. Ahí empieza. Factores psicológicos, sociales, razones para la consulta, situación familiar, comprensión del problema, evaluación de ortopedia y traumatología. Hay 5 bases que hay que tener en cuenta. Esto no les di a ustedes por las dudas. Historia clínica. ¿A alguien le parece conocida la clase? ¿A vos, Lisandra, Sí, no? sí, ya viste, dice el 28 de abril. Esa vez que yo no Eh, la, estuve. la, la penúltima clase, entonces. Sí. Entonces ya di, ok. Esta imagen se van a acordar. ¿Se acuerdan acá este pie que estuvimos hablando? Que hay que apuntar, no hay que apuntar, que por la semiología no se ha apuntado, bla, bla. Todo eso vimos, ¿verdad? Acá hicimos un ejercicio mental. Pues yo preparé esta clase, pero no recuerdo, ¿verdad? ¿O por qué no marqué? Ya dimos entonces, ¿verdad? Ya, doctor, ya. Ok. Bueno, hoy voy a dar una clase de fracturas en general. Y después sería bueno que alguien se acerque junto a mí con un pendrive para que yo le pueda dar todas las clases que ya hemos dado, que lleguen en un pendrive para poder repasar todo, porque después ya viene el examen. Vos estás todos los días en el sanatorio, doctor, así paso junto a vos mañana. Hoy no pude. Estoy todos los días acá. Bueno, No, y cuando puedan, yo estoy acá todos los días. está bien. Así retiro el cronograma también. Entonces, un pendrive y yo me ocupo, o sea, les paso todo ahí en un ratito, ¿verdad? Dale, está bien. ¿Les parece bien? Porque
Es la única forma de que ustedes puedan repasar bien resumidamente. Dale. ¿Y te acordás del libro que yo te di, Lisandra, para que hagan copias? Tengo, yo mandé a hacer uno. Para vos, Sí, porque nadie me pidió. nadie, nadie nos quiere la copia. Parece que no. Y bueno, si es que quieren repasar solamente el del pendrive, genial, ¿verdad? Pero si quieren leer algo, ahí está. Nosotros estamos preparando ahora un cuaderno, un folleto de traumatología en el cual va a estar resumido todo lo que decimos. O sea, básicamente todo, más algunas imágenes probablemente. Un compendio de traumatología nomás queremos hacer. Porque es muy difícil, no hay un libro básico, así un libro definido que siga nuestras clases. Son libros de compendios muy generales como el que yo les di. Pero ese es muy básico, el que yo les di es muy básico. Por lo menos ese, uno de ellos, hagan la fotocopia. El de Ramos Vertis. Hay uno que dice Ramos Vertis. Ese Sí, tiene muchas imágenes, muchos dibujos. Ese el pueden hacer la PDF copia. lo conseguimos y ese nos repartimos todos. ¿Eh? El PDF nos repartimos todos porque ya cuesta un poquito para hacer las copias. Y bueno, no sé si cuánto saldrá hacer una copia de eso, ¿verdad? Pero ese no tiene un CD por las dudas. Sí tiene, doctor. Tiene CD y se puede Sí, copiar el CD. ¿Se puede puedo, copiar? puedo probar si copia, pero sí viene con un CD. Y bueno, y si tiene un CD y se puede copiar, y bueno, entonces copia el CD y ya está, ¿verdad? Más rápido. Y cada quien después lee ahí, repasa algo. Bueno, esta es el aula que les quiero dar yo, fracturas generalidades. ¿Está bien? ¿Se me escuchan? Sí, está bien, doctor. Bueno, vamos a hablar de esto, dice fracturas generalidades. Y voy a tratar de incluir todo lo que ya dijimos hasta ahora y agregar algunas cosas más. Esta clase va a estar llena de ejemplos, llena de imágenes. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿verdad? Porque vamos a resumir lo que hicimos hasta ahora y lo importante de esta hora va a ser guardarse la clasificación de las fracturas por la Asociación Internacional de Osteosíntesis, por la AO. Pero para que tengamos una idea nada más, ¿no? Después, en el transcurso del año, en el transcurso de esta la segunda parte, vamos a ir declarando y aclarando más dudas, más la clasificación, porque se va a repartir todo en miembro superior, miembro inferior, columna, en tres áreas. Entonces vamos a ver sector por sector. Pero esto es generalidades. Esta es una diapositiva que muestra simplemente que las fracturas se han tratado desde que el mundo es mundo. A alguien dicen que a Aristóteles ya se le ocurrió utilizar las fracturas con un vendaje. Y bueno, pero eso viene de una cuestión instintiva. Yo siempre doy como ejemplo el perro, hasta a mis pacientes lo doy como ejemplo. ¿Qué hace un perro que se fractura? ¿Qué hace un perro que se fractura? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Qué hace? Lo primero que hace el perrito cuando se fractura o se golpea una pierna, ¿qué hace? Levanta la patita. Levanta la pata. Bueno, el hecho de levantar la pata es un acto instintivo. Eso es instintivo. Le duele, entonces levanta la patita. O sea, en conclusión, inmoviliza. El perro nos enseña ya el principio básico del tratamiento de la fractura, que es inmovilizar. Con eso le está diciendo al ser humano, si te rompes, deja quieto tu pie, deja quieto tu mano, quédate en un lugar. Y eso es lo que, esa actitud instintiva es lo que hizo en el ser humano. Desde un principio trate de tratar la fractura, que es inmovilizando. Si Aristóteles trató con un vendaje a alguien y fue un acto instintivo. Después de ahí fue evolucionando. Como el perrito que se rompe no va a poner él en su lugar la fractura, el ser humano sí ya lo trata de hacer. Y esta imagen gráfica que está ahí
habla de eso. Yo no me imagino lo que le puede doler a una persona que le están tratando de colocar bien la rodilla o el fémur, atando así a través de una polea. Se imaginan el tremendo dolor, ¿verdad? Pero bueno, es una imagen que grafica nomás lo que el ser humano trata de hacer cuando hay una fractura, es tirar y colocar en su lugar la fractura. Eso se llama reducir, poner en su lugar una reducción. Es por un método incruento en este caso y actualmente por un método quirúrgico. Después, esta imagen acá parece muy loca, ¿verdad? Esta imagen acá, ¿qué es lo que este tipo intenta hacer? Para que vean cómo la ciencia, el cerebro humano trata de dilucidar un problema y de darle solución. El tipo está acostado boca abajo, colgado arriba, y el fisioterapeuta, que es este que está acá, colgándose de su cintura, girando para abajo. Hoy en día se sabe que las hernias lumbares en un gran porcentaje se producen por compresión de la vértebra que está más arriba. La vértebra sale del lugar, destruye, sale de su lugar. Y una manera de colocar, no precisamente en su lugar, pero por lo menos disminuir la compresión entre una vértebra y otra, es estirando la región lumbar. ¿Qué es lo que hace el fisioterapeuta? La cuesta a uno, dice, te voy a colocar en su lugar la vértebra. En realidad es lo que hace movilizar un poco e intentar reducir la hernia en su lugar, cosa que no siempre se consigue. Pero este hecho nos grafica que disminuyendo la compresión de una vértebra sobre la otra, disminuye el dolor. Y esto es lo que se hacía. Y este sí que no sé qué es. Esta imagen no recuerdo qué es. Bueno, de todos modos vamos a ver algo más importante ya ahora. Acá está. Definición. ¿Qué es una fractura? Al igual que una herida, habrán visto ya en patología quirúrgica, es la pérdida de la continuidad de la piel, ¿verdad? Esa es la definición que se le da, una pérdida de continuidad de la piel o del tejido celular subcutáneo abajo, de los músculos. Y fractura es la pérdida parcial o total de la continuidad de un hueso, muy simple. Por definición no nos vamos a avanzar mucho, así que muchas veces uno mira la radiografía y habla de fisura. Las personas hablan de fisura. Doctor, no tengo fractura, tengo una fisura, dice, porque en la radiografía se ve una rayita nomás. En realidad es fractura, fractura es fractura, punto, sea parcial o sea total. Y cuando la gente habla de fisura, en realidad está hablando de una lesión parcial nada más, incompleta, pero es una fractura igualmente. Después la clasificación. La clasificación tenemos muchas formas de clasificar una fractura, según la etiología, según de cómo se produjo una fractura, según que la pierna, el brazo o la región de la fractura esté abierto o no la piel, se convierte en una fractura cerrada o una fractura abierta, según la morfología del trazo de fractura. Todo esto. Y la clasificación internacional, la O, como ya les expliqué la vez pasada, en qué se basa el origen de la AO en Suiza. Ellos tienen una clasificación internacional en la cual nos basamos todos los traumatólogos, independientemente que sea abierta o cerrada, que también tienen su clasificación, para decir esta es tal tipo de fractura y para que mentalmente ya tengamos una idea de lo que nos están diciendo y poder graficar en la mente un tipo de tratamiento quirúrgico. Ahora les voy a explicar después en qué consiste, pero la idea es memorizar esta clasificación de tal manera que cuando ustedes me digan es tal cosa o le digan al colega, este colega ya sepa de qué está hablando, el que por teléfono le dice tengo tal fractura. Actualmente no necesitamos tanto porque tenemos WhatsApp y lo primero que se hace es mandarme la placa. O sea, si uno tiene una fractura, alguien tiene una fractura, lo primero que yo le voy a pedir es envíenme la radiografía. Pero de todos modos, a fines científicos, está la clasificación que hay que tener en cuenta.
Pero en forma práctica, para saber qué tipo de fractura hay, llamo una placa, aunque sea por WhatsApp. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Sí, doctor. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces hablemos de la clasificación. Antes de ver esto, o sea, viendo esto y haciendo ya la semiología de la fractura, nosotros vemos esto en un chico que está llorando y al mismo tiempo que estamos tratando ya al paciente, ya estamos investigando qué es lo que pasó y cómo pasó. Porque el saber cómo pasó nos va a dar una idea de qué tipo de lesión tiene acá con la anamnesis. Ya nos va a dar qué tipo de lesión puede tener aparte de la fractura. La exploración física nos va a dar la lesión in situ y distalmente a la misma, ¿verdad? Y finalmente, la comprobación radiológica del tipo de fractura. Entonces, en este caso, por ejemplo, perdón, en este caso, un chico debe tener aproximadamente 5 años. A mí me interesa saber como médico cómo le pasó esto. Aparentemente es una lesión aguda, porque yo ya estoy viendo una equimosis acá. Si no tuviera equimosis, podría corresponder a una lesión antigua. El dolor es intenso, me dice que es nuevo. Si es viejo no va a doler o va a doler menos. Pero cómo ocurrió esto es muy importante. Yo tengo que preguntar, hago visualmente, mirando al chico, yo estoy viendo que está muy hinchado aquí, está deformada la muñeca. O sea, estoy viendo que es un trauma por caída. No se extrañen mucho, pero hay traumas por golpes directos también que ocasionan la propia familia. Chicos maltratados que hemos visto un montonazo de veces, ¿verdad? Se pudo haber caído de la moto este chico con un trauma de cráneo, porque actualmente un niño con un trauma, si al médico le parece que esa fractura no es producida por una caída, sino que se debe a una violencia familiar, tiene la obligación de comunicar a la fiscalía, al Ministerio Público de la Niñez. Actualmente es así el tema. O sea, yo como médico, si veo que esto me parece que es producto de una lesión traumática por terceros, no por caída, tengo que comunicar a la fiscalía. Es mi obligación por darle seguridad al niño. Los padres probablemente van a negar siempre, pero hemos visto casos de que chicos han sido fracturados por un golpe de por una escoba en el brazo, en el fémur. Generalmente los chicos no cuentan, pero el tipo de lesión y el examen físico que uno le hace al chico ya grafica eso. Este chico, por ejemplo, tiene un feroz hematoma, tiene una equimosis local, tiene una deformidad distal. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, ¿qué es ella? Mirar distalmente. Acá estoy mirando la uña. Si esto hubiera estado a su lado, ¿qué está pasando más arriba? ¿Qué significa eso? Si la uña aquí, yo veo que está de color azulado, no hay circulación. ¿Qué me dice eso? ¿Qué pasó más arriba? Que alguien me diga, por favor, qué pasó más arriba. ¿Puede estar comprometida la circulación, doctor? Ese es el primer examen que tiene que hacer el médico de guardia. Lo que a mí más me interesa aquí es que el chico esté respirando. Todo lo que yo mire en este chico de entrada va a ser mirar acá y mirar la uña. Si es que no, si tiene una imagen blanca ahí, significa que no está teniendo relleno capilar. Y si no tiene relleno capilar, esto no es para hacer mañana, esto es para hacer hoy. Significa que acá o acá en la muñeca tiene una compresión vascular y no está pasando sangre. Es decir, si yo le pongo calmante
le pongo un yeso desde aquí hasta aquí, o un inmovilizador, y le dejo ahí hasta mañana, esta mano va a perder. Entonces aquí te grafico que esto es una emergencia que hay que tratar hoy. Y eso me dio, aparte de preguntarle qué le pasó, cómo le pasó, y el examen físico, me demuestra que este tratamiento es urgente. Lo tengo que hacer hoy. Entonces, aquí que miro. Primero, si la fractura es cerrada o abierta. Mirando así, vimos que la fractura es cerrada. Hay señales de lesión neurovascular distal a la fractura. Y acá en la imagen sí. Acá ya nos da una idea de que hay una lesión vascular porque no hay circulación distal. La arteria puede estar en un 90% de los casos, cuando esto ocurre, es porque la arteria está comprimida. Pero hay un porcentaje importante en el cual hay lesión vascular. Por lo tanto, si yo trato esto y en forma no quirúrgica y recupero la circulación distal con una simple tracción y colocando el brazo en su lugar, bajo anestesia, por supuesto, significa de que la lesión fue parcial. Ahora, si yo coloco en su lugar bajo anestesia y veo que no hay circulación, inmediatamente tengo que entrar a explorar. Acuérdense que al lado de una arteria va siempre un nervio. O sea, las posibilidades de lesión vascular y nerviosa juntas son muy elevadas. Cuando uno se lesiona, el otro por lo general se lesiona también. Si este chico, como pudo haber ocurrido en este caso, aparentemente cayó arriba, hay que descartar lesiones viscerales también. Otras lesiones en el miembro inferior y al mismo tiempo lesiones viscerales. Es lo que sería un atendimiento básico del trauma. Bueno, esta imagen que vimos fue causada por un trauma directo, por caída. Pero también hay fracturas que se producen no de una forma violenta, como en las fracturas por fatiga o en las fracturas patológicas. Ese es considerando la etiología. Uno habla de fractura y dice generalmente que aquí hubo un trauma. O sea, lo primero que piensa es que es poco probable que se produzca una fractura sin trauma, pero de hecho que sí ocurre. Por ejemplo, las fracturas por fatiga o estrés. ¿Qué es una fatiga por estrés? Si ustedes tienen un alambre fino en la mano, a ver, ¿quién me dice cómo puede romper un alambre fino? Algunos de los muchachos que tengan experiencia, o las chicas, o le vieron a su papá haciendo eso. ¿Cómo se puede soltar un alambre? Acuérdense que creo que ya hablamos de eso en material, en la primera parte, como en calidad del material, cualidad del material. Traccionando el material. ¿Cómo se llama esa cualidad del material cuando uno dobla? Maleables. Y recupera su posición habitual. Plasticidad se llama eso. ¿Cómo se llama cuando el material se puede torcer? Eso se llama malabilidad. Si yo utilizo la malabilidad que tiene y la plasticidad que tiene en forma continua, vamos a llegar a un punto que se llama punto de... A ver si se acuerdan. Punto de fatiga. O sea, si yo estoy torciendo, estoy usando la plasticidad del material, que puedo mover y recuperar su posición normal, yo voy a llegar a un punto que se llama punto de fatiga. Si yo quiero romper un alambre, estoy torciendo permanentemente, flexionando, y va a llegar a un punto que el material se fatiga y se rompe. Eso pasa con todos los materiales, pasa con el titanio, con el acero. Todos los materiales tienen un punto de fatiga. El punto de fatiga en el acero es mucho más rápido que un titanio, por ejemplo. Por eso los materiales que van al espacio están hechos de titanio, porque están sujetos a fuerza de presión continua. Se pueden deformar. Y el titanio tiene una capacidad para absorber la tensión y volver a ocupar su forma normal. El acero es mucho más
más frágil en ese sentido. Entonces, yo uso el ejemplo del alambre, que torciendo el alambre en forma continua, llega al punto de fatiga y se rompe. El hueso también tiene ese punto de fatiga. El hueso también, torciendo y moviendo permanentemente, tiene su punto de fatiga y se rompe. En este caso es un chico, tiene cartílago abierto, esto es cartílago, que estuvo haciendo mucho deporte. Y a nivel de la metáfisis, que es la zona frágil entre la epífisis y la diáfisis, se nota en esta radiografía una imagen blanquecina que va de una cortical a otra cortical. Eso es una imagen de una fisura, ¿verdad? De una fractura incompleta que hizo el chico y consolidó de vuelta. Es una fractura por estrés. A ver, otro ejemplo, acá no hay. Bueno, cuando hablemos de pie, en el pie también se ve esto. En una persona que no está acostumbrada a caminar y camina de repente, le bajó 15 kilómetros, 20 kilómetros por algún motivo, y los huesos que apoyan en el pie son los metatarsianos, el extremo distal del metatarsiano. Entonces, entre el extremo proximal y el extremo distal, el hueso forma un arco, y ese arco se va moviendo y termina rompiendo el metatarsiano. Generalmente ocurre con el segundo. El segundo metatarsiano se rompe de esa manera, por estrés. Y ocurre en los soldados, los que hacen mucha marcha, los que hacen mucho running y no están preparados, en los gorditos que se van a trotar. Otras microfracturas por estrés que se producen son a nivel calcáneo. A más de uno le habrá ocurrido que se va a caminar por el parque, después de 15 días y le duele el talón. Y el paciente consulta por un dolor de talón. Y pasan los días y sigue doliendo. Y esas son microfracturas que se producen en tejido esponjoso. Bueno, esta es una lesión traumática, como esa nena, no está la foto de una fractura de codo, pero esta es una lesión traumática. Aquí no cabe duda de que es una lesión traumática porque estamos ante un fémur, que es el hueso más grueso del organismo, y esto solamente se rompe por un trauma directo. Y esta imagen de la derecha, no hay caso. Bueno, vean la imagen de la derecha y les cuento la historia. Paciente que tiene 40 años de edad, que se cae caminando y fractura el fémur. Fractura de fémur en un joven. Joven, 40 años, ¿verdad? Esto es fractura de fémur. Trauma directo, es el hueso más fuerte del organismo. Y la historia acá es la siguiente. Caminando se cae y después tiene dolor en el fémur proximal, la cadera prácticamente, y encontramos esto. ¿Les parece que este hueso es normal? No, o sea, ¿les parece que este hueso se pudo haber roto por una caída normalmente? ¿Sí o no? A simple vista no parece que está erosionado. Claro. En la investigación del tipo de fractura, que yo quiero saber cómo se produjo en la anamnesis, es muy importante para saber cómo se produjo. Acá no hay problema. Esto es trauma directo. Acá, no es tan chico, acá tampoco. Esto es por trauma directo. Independientemente de que se haya caído, le pegue a su mamá, pero trauma directo. Pero esto me llama la atención porque dice que se cayó de su altura. De su altura significa caminando. No es que se cayó del segundo piso, porque es una fractura muy violenta para que se rompa el fémur. No es que se cayó, no es que se atropelló un auto, no. Dice, la historia cuenta que se cayó de su altura. Eso me hace pensar de que este hueso no es normal. No es normal. Entonces, si no es normal, yo tiendo a pensar de que probablemente es un hueso patológico.
Entonces pido otra radiografía y encuentro esto en el otro fémur. O encuentro esa misma imagen en un brazo, o en el otro brazo, o en la tibia. O sea, esta es una imagen de un hueso lítico, de un hueso lisado, o sea, de un hueso osteoporótico, donde hay imágenes lacunares otra vez aquí, aquí, aquí. ¿Se ve? ¿Se puede ver esto? Sí, ¿Se ve esta imagen que yo me estoy marcando acá? se ve. Sí, Es una imagen apolillada. Esto es un quiste completo y esta es una imagen apolillada. O sea, evidentemente esta zona del hueso no es normal. La cortical más o menos normal. Aquí ya se afinó y acá ya no hay nada. Esto yo comprimo con el dedo y va a doler. O sea, esto es un hueso patológico y porque por una caída simple tiene una fractura patológica. Eso es importante, muy importante la historia, porque acuérdense, el trauma que produce la fractura en el hueso no es tan intenso como para que el hueso se fracture. Eso me hace pensar en una fractura patológica. Aquí estamos hablando de un quiste vascular, probablemente, un aneurisma, o si tiene un paciente, delante de usted un paciente de 80 años, van a pensar en un CA de próstata. Si es un paciente joven, de 30, 40 años, van a pensar en un CA de tiroides. O sea, esta imagen nadie quiere tener. Ahora, según el mecanismo de la fractura, cuando esta es directa o indirecta, lo mismo, genera un dibujo en el hueso que a mí me habla y me dice que esa fractura se produjo de tal manera. Si hay un trauma directo, el tipo de fractura es esto. Ahí está. Acá se pegó directo. Una trancada en el fútbol, en el muslo o en la tibia y el hueso se parte. Y se puede partir en dos o puede ser multifragmentario. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, en el cual el hueso no se golpea directamente. Le doy un ejemplo. Está jugando fútbol, Alexis está jugando fútbol y le metió un taponazo, chutó la pelota en forma violenta y se quedó con un dolor en la cadera. Va, y golpea ahí, ¿verdad? Entonces viene el médico, eso es un ejemplo, a ver, de trauma directo, ahí está, trauma directo. Dijimos que puede ser una simple fractura, puede ser una fractura multifragmentaria, también se fractura el peroné, es un trauma directo. Paciente de edad por caída, trauma directo. Fractura la cadera acá, una fractura con 3 fragmentos. Y este es tu Alexis. ¿Qué es eso? Estaba ahí Alexis. En la próxima voy a tener la lista, ya voy a empezar a preguntar, bueno, no quiero que se me duerman en clase. Esto es cresta ilíaca. Esto es el acetábulo y esto es la cabeza femoral y esto es el trocánter mayor. Yo le dije a Alexis, pateó violentamente la pelota y se quedó con un olor en la cadera. Adelante en la cadera me duele. Si se pueden acordar remotamente qué tendón viene acá, el tendón de qué músculo viene ahí. Nos quedamos abiertos, ¿verdad? El muslo tiene un músculo que se llama cuádriceps. ¿Me siguen? Sí, ¿Me están siguiendo? sí, doctor. El cuádriceps está formado por 4 músculos. El recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el cuadrado que está por debajo. El recto anterior tiene una porción que se va al reborde superior del acetábulo
y en la espina ilíaca anteroinferior. Entonces, al pegar una pelota mojada, generalmente ocurre con una pelota mojada, el jugador siente un tirón arriba, sigue jugando inclusive a veces y no pasa nada. Termina el partido, sigue doliendo y le hacemos una placa. Y esto le pasó a Alexis. Como él no practica fútbol asiduamente, se va a jugar de repente un fin de semana y tiene un tirón violento en la cadera y después hace una placa y encontramos esto. Fractura abulsión. De aquí a aquí viene el tendón y el tendón es el que tracciona el apófisis y rompe. Eso es una fractura por abulsión. Si yo me fijo en acá en esta imagen, en este punto aquí arriba en el trocánter mayor se inserta, a ver qué glúteo. ¿Cuál de los tres glúteos viene acá en el trocánter mayor? El glúteo mediano. Se inserta acá, en esta parte del trocánter mayor, que por tracción puede romper el trocánter mayor. ¿Y acá qué músculo viene? A ver si se acuerdan, acá en el trocánter menor. ¿Quién se acuerda? ¿Quién es instructor de anatomía? ¿Cierto? El psoas. El psoas puede evolucionar esto. También se rompe acá. En una violenta flexión que uno hace, puede romper el psoas, evolucionar. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Pero aquí sí. Acá sí, la abulsión del trocánter mayor por desprendimiento, por tracción del glúteo mediano ocurre y se ve, se hace una cirugía con cerclaje. Bueno, eso es una fractura por abulsión. Si viene, a ver esta imagen, ahí está. Esta es una imagen por torsión oblicua. Y les cuento una historia. Si viene un paciente, a ver, voy a verificar una mujer y un varón. Generalmente una mujer, por ejemplo, y dice, me caí y me rompí, doctor, el húmero, y yo le saco una placa al húmero y encuentro este tipo de fractura, que es una oblicua, y el mecanismo no es directo, sino que es por torsión. Yo le creo o no le creo a esa mujer que se rompió el húmero así, cayéndose. ¿Le creo o no le creo? ¿Le van a creer, mejor dicho, o no? Si ustedes ven esa radiografía así, de largo, en el húmero, lo más probable es que no. Lo más probable es que no, y van a investigar bien qué pasó. Si es una fractura de húmero, es una fractura oblicua corta, multifragmentaria, por trauma. Pero si es una oblicua larga en un húmero, hay que pensar seriamente en violencia familiar. General que el marido agarró, le torció el codo por violento, por celoso, y le rompió el hueso humeral por torsión. La evidencia es una fractura oblicua. Otro caso de húmero. Alguien que haga pesoquismo. El que hace pesoca porque quiere hacer pulseada. Le encanta pulseada. En donde dos fuerzas contrarias se oponen. El que está sentado enfrente lleva el húmero de un lado y el otro del otro lado. Entonces llega un punto de fatiga al hueso que se rompe el húmero y se rompe así de largo. Bueno, da esta situación que ya les expliqué. Este es un chico de 7 años. Cartílago abierto. Que viene y me dice la mamá, se cayó otro y se rompió. Se cayó la cama y se rompió. Y yo veo una feroz fractura oblicua. ¿Le creo o no le creo? No. El médico tiene la obligación de pensar que no. Porque es muy difícil que un hueso se rompa así en forma oblicua porque se cayó.
Puede ser, ¿verdad? Medicina no, pero puede ser. Pero lo más probable es que este chico haya tenido una violencia familiar y 7 años, no cuesta agarrarle la pierna, revolearle, como dice, y tirarle por la pared a un chico. Este chico, cuyo padre no sé qué habrá pasado a él, ¿verdad? La mamá después contó de que fue violencia familiar. Este era un chico, me acuerdo muy bien de él, que le trajo a la mamá, tenía 5 años parece. No era el hijo del tipo, no era de la pareja actual, y qué sé yo, en un momento de celos, se lanzó contra la criatura, le agarró de la pierna y le torció la pierna. Parece que el chico le quiso patear para defender a la mamá, algo así, y el padrastro, le torció la pierna y le hizo una fractura oblicua. Entonces, cuando hay una fractura oblicua, es muy jodido, ¿verdad? Esta es una fractura de húmero, creo que este es el húmero que les comenté. Otra forma de fractura oblicua, jugando fútbol, en la tibia sobre todo, en la tibia porque es lo que más ocurre, ¿verdad? Jugando fútbol se tranca la pierna en el pasto, el jugador sigue girando y se fractura la tibia. Fractura oblicua. Es una forma de fractura. Ok, otro mecanismo. Por cizallamiento. Paciente joven, albañil, que se cae arriba del techo. Si fuera un traumatismo directo y cayó del techo parado, ¿cuál es el primer hueso que se va a fracturar? El tipo se cayó de arriba, ¡tac! Se cae talón. ¿Cuál es el primer hueso en contacto en el suelo que se va a fracturar? El Calcáneo. calcáneo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Hola? Estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué hueso está encima del calcáneo? El astrágalo. El astrágalo tiene un cuello y tiene un cuerpo. Si se tira arriba, traumatiza el calcáneo en primer lugar, puede hacer una fractura del calcáneo. Pero puede ocurrir, por ejemplo, de que el cuello que está en contacto con el reborde anterior, o sea, que está en contacto con el calcáneo y con la tibia arriba, por un mecanismo de cizallamiento, fracture el cuello del astragalo. Pasa lo mismo acá. Eso se llama cizallamiento. Si este paciente es con una fractura de cadera a nivel de cuello, ¿qué pasó? Cayó parado también, él se cayó parado. Tibia normal, rodilla normal, pero le dolía la cadera. Como este se cayó parado, el piso ejerce una contrapresión contra el peso del cuerpo que viene cayendo. Entonces hay una fuerza que se contrapone, una que viene hacia abajo y el peso del cuerpo, la otra ya es la contrapresión del suelo que ejerce hacia arriba. Se cruza justo a nivel del medio del cuello del fémur. Y hace una fractura por cizallamiento. Aquí ocurrió lo mismo. El albañil se cayó del techo, de arriba. Entonces el impacto vino del calcáneo al astragalo, se transmitió por la tibia y vino a impactarse por el cóndilo femoral externo, ¿verdad? Se impacta acá con el platillo tibial externo y entonces el cóndilo externo impacta en la superficie del platillo tibial externo y le fractura. Esto se llama fractura por cizallamiento. En realidad, aquí mismo es un trauma directo del hueso contra el hueso, pero aquí, por lo tanto, no se considera un trauma directo. El trauma es externo a uno mismo. Y el trauma fue caer separado. El impacto se dio en el pie, no se dio en la tibia. Pero como se transmitió la fuerza y absorbió el impacto en el cóndilo femoral,
y en la tibia. Y acá se rompe el más frágil, que es la tibia. Al igual que acá. También paciente joven vio que tiene un buen hueso, cayó de arriba. El cizallamiento de ambas fuerzas contrapuestas se produce en el fémur. Y ahí el proceso de fractura. O sea, acá puede estar sano y puede estar roto ahí arriba. Lo mismo ocurre en un accidente de tránsito. Si viene un paciente con fractura de cadera a nivel de cuello, pregunta, ¿qué ocurrió? Accidente de tránsito. Y el paciente, ¿dónde está sentado? Adelante, a la derecha del chofer. ¿Cómo fue el accidente? De frente. Lógico, uno está sentado en el auto delante del tablero. El impacto directo del paragolpe delantero se transmite al motor, se transmite al paragolpe, el amortiguador que tiene el auto, se hunde el auto y viene el paragolpe, golpea la rodilla. Golpea la rodilla. ¿Dónde está la primera contrapresión? ¿Dónde va a encontrar? ¿En qué hueso? Estando en posición sentada, ¿verdad? ¿Cuál es la primera contrapresión que va a encontrar? El hueso ilíaco de ese mismo lado. Es el hueso ilíaco del mismo lado. Entonces la cabeza impacta en el cotilo y puede romper el cotilo o romper la cabeza del fémur. Son fracturas indirectas por cizallamiento. Lo mismo, el paciente está jugando lo que quiera, pádel, handball, fútbol, se cae, apoya en el suelo la muñeca y este es el escafoide, esto es el carpo. Escafoide, semilunar, hueso grande. Se apoya en el suelo. Todo esto, todo el tarso, el carpo, impacta en el fragmento distal del radio. Entonces se comprime. Esto no es cizallamiento, esto es compresión. Todo esto se comprime contra el fragmento distal del radio y produce una feroz fractura. Una fractura de estallido prácticamente del fragmento distal del radio, que es pero muy común en pacientes de edad por la osteoporosis que hay en la zona, que se llama fractura por compresión. Otro, este también se cae parado. Pero ¿qué pasó acá? Se fracturó la zona más frágil, que es la metáfisis, entre la unión entre la epífisis distal del fémur y la diáfisis. Aquí se fracturó, en este punto. Y el fragmento femoral distal penetró en el cóndilo. Eso se metió adentro. Es una fractura por compresión. Cae parado, comprime, pero hueso osteoporótico, paciente de edad, y bueno, se rompió así. Es una fractura por compresión, puede haberse roto por cizallamiento, platino tibial, pero es una fractura por compresión y donde el fragmento femoral se introduce en ambos cóndilos. Está metida acá entre 1, 2, 3 centímetros. Todas son quirúrgicas. Y esto es tema de un capítulo. Fracturas cerradas, y cuando hay una herida y el proceso se expone al medio ambiente, se convierte en una fractura abierta. Eso se llama fractura expuesta y es todo un capítulo. Fractura cerrada, a la izquierda, la piel es continua. Fractura abierta, pérdida de continuidad, la piel, tejido subcutáneo, músculo y hueso. Fractura abierta, cerrada, fractura abierta. Esto es todo un capítulo, tiene su clasificación, grado 1, 2, 3, 4. Se vería así, esto mismo se vería acá. Acá hay exposición de hueso, músculo, esto es músculo. Es una fractura expuesta, grado X, después vamos a hablar de eso. Es lo que estuvimos hablando. La morfología, el tipo, el número de fragmentos, la forma de la fractura, a usted le habla de la morfología de la fractura. Transversa, oblicua, espiralada, comminuta, fractura de apastamiento superior, la que estábamos hablando, ¿verdad? Uno mira la placa y ya dice qué tipo de fractura es. Ahora, ¿de qué me importa todo eso, verdad? Una fractura transversal, trauma directo, una fractura oblicua por torsión, una fractura oblicua por torsión,
una fractura conminuta, puede ser por trauma directo, por caída también, pero es una fractura conminuta. Una fractura compresiva de una de las vértebras, se cayó sentado y rompe esto por compresión de la arriba, comprime esta vértebra contra esta. Bueno, acá está otra imagen de fractura. Trauma directo, oblicua, transversal, oblicua larga, conminutiva. Y fractura en niños veremos después. ¿De qué me sirve todo eso? Es un quilombito, tantas clasificaciones dificulta, obviamente, pasa qué es lo que yo voy a tratar. Y ahí vienen los de AO. Acá vienen los de AO. Me clasifica las fracturas, grafica todo eso que dijimos, ¿verdad? Todo eso que dijimos, resumen en su localización, su complejidad morfológica, su gravedad, me da la dificultad de tratamiento y el pronóstico. Todo esto engloba esta clasificación, que ahora voy a explicar en qué consiste, ¿verdad? O sea, yo digo tal cosa y ya tengo la localización, ya tengo, por un número tengo la complejidad, ya eso, ya el número me va a dar la gravedad. Mentalmente yo ya sé la dificultad que puedo tener y puedo programar mi cirugía y con eso tener mi pronóstico. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Me están siguiendo acá? Porque esto es muy importante. ¿Me están siguiendo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a atender acá. Esta es una imagen de un esqueleto en donde AO clasifica para su clasificación a los huesos en números. Y le da el siguiente número. 1 le pone al húmero. Estos son huesos largos, también va a ser 1, 2, 3 también, pero miembro superior. Le pone 1. 2 al antebrazo. 3 al fémur. 4 a la tibia y el peroné. Generalmente el 1 está incluido en clavícula también. Yo digo 1 clavícula. Después voy a hablar del segmento y voy a saber en qué nivel está roto. Bueno, 1 húmero, 2 radicúbito, 3 fémur, 4 tibia y peroné. Huesos largos. Cuando se trata de huesos planos o de hueso corto, me refiero anatómicamente a la zona. Por ejemplo, fractura de columna, digo fractura de columna. Esos tienen otro nivel de clasificación de acuerdo a la zona de fractura. Pero huesos largos es 1, 2, 3, 4. Si yo digo 1, ¿de qué hueso estoy hablando? Húmero. 2, estoy hablando del radio del cúbito. 3, estoy hablando del fémur. 4, la tibia del peroné. Hasta ahí todo bien. Ok. No se olviden que el hueso tiene una diáfisis y tiene un extremo proximal y un extremo distal. O sea, tiene una epífisis proximal y una epífisis distal. Si yo digo 1, 1, medio complejo, ¿qué digo, verdad? El 1 es el extremo proximal del hueso. El 2 grafica la diáfisis y el 3 la epífisis distal. O sea, un hueso puede ser una fractura 1, 1, 1, 2, 1, 3. Si yo digo 12, 1.2, estoy hablando, en las imágenes estoy hablando de una fractura proximal del húmero. Si yo digo 33, ¿de qué fractura estoy hablando? Miren acá la imagen y miren acá. Si yo digo una fractura 33, ¿a qué nivel está mi fractura? ¿Qué hueso es para empezar y a qué nivel? Fémur. Extremo distal del fémur. Y el 3, Extremo distal. ¿qué fragmento del fémur es? ¿Proximal o distal? Epífisis distal del fémur, doctor. Epífisis distal del fémur. Quedó claro, entonces. Eso mismo, ese mismo lenguaje traslado al cúbito, al radio,
al fémur y a la tibia. Si yo digo 42, ¿de qué hablo? ¿Qué hueso es este? El 4, ¿qué hueso es? Tibia. Y si digo 42, estoy hablando de la diáfisis. Diáfisis. Estoy hablando de la pierna. 42 ¿Cómo sabes si es pierna, tibia? y estoy hablando de la ¿Cómo diáfisis. diferencia autor de entre tibia y peroné ahí? Digo mismo número nomás. 4, ya eso ya me va a dar la complejidad de la lesión. Yo ya automáticamente voy a saber si hay lesión en la tibia o si hay lesión en el peroné. Lo mismo sería con el radiocúbito, entonces, doctor, al decir 2. Lo mismo sería con el radiocúbito. Lógicamente, voy a mirar una radiografía. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto nomás? Si yo digo 2, ya sé que puedo elegir un clavo. 1 o 3, estoy hablando de fracturas en metáfisis y es más complejo. Tengo que poner ya o un clavo o una placa de sostén. O sea, aquí, si yo digo 2, estoy diciendo diáfisis. Y si digo 1 o 3, estoy hablando de zona articular. Y ahí vienen otra vez subclasificaciones, que es esto, tipo A, tipo B, tipo C. En el tipo A ver si hay un ejemplo acá. En el tipo A, la fractura es simple. Es así nomás, es transversal o es oblicua corta. En el tipo B ya es más multifragmentario y en el tipo C ya es intraarticular. Puede ser intraarticular o no, pero generalmente ya es intraarticular. Entonces, si me dice alguien que tiene una fractura 33C, ¿qué me dice? Que es una fractura distal del fémur intraarticular. Si me habla de una fractura 41C, significa que es una fractura de la tibia proximal de trazo articular. Si me habla de una fractura de diáfisis de tibia 42A, es una fractura transversal simple. Si me dice una fractura 42B, significa una fractura de la tibia, de la diáfisis tibial con uno o dos fragmentos. Si me dice 42C en diáfisis, estamos hablando de una fractura multifragmentaria de tibia. Acá está, A, B y C. Si me habla de diáfisis, es transversal oblicua corta a dos fragmentos, y si habla C, es multifragmentaria. Si estamos hablando de segmento articular, el tipo 41, es diáfisis proximal con tipo A. Si me dice 41B, estamos hablando de una fractura a dos fragmentos. Y si me dice fractura tipo 42C, perdón, 41C, estamos hablando de la fractura proximal de tibia con minuta intraarticular. Bueno, esto después cuando miren ustedes van a graficar mejor, pero ¿de qué me sirve todo a mí todo eso? A ver. ¿Dónde está la imagen? Acá. Este ¿qué ejemplo es? 40. ¿Qué número? ¿4 cuánto? 4, 1, 2, 3. 42. 2. Porque acá hay un pequeño fragmento, ¿verdad? Esto es 42. Ahora, 42A o 42B o 42C. Acá parece que hay un pequeño. Parece ser un 42A o B. Indistintamente. Acá hay una oblicua. No hay tercer fragmento. Es 42A. Acá estoy hablando de un 40i. 42, 43.
42 OD puede ser otro. Este es una tibia de 42, ¿verdad? Una fractura oblicua, pero no tiene otro fragmento. Es liso nomás igual a este. Entonces es un 42A. Si tuviera un fragmento más, o sea, estaríamos hablando de un 42 o 43, porque estamos muy cerca de la epífisis tibial. Pero esto sigue siendo diáfisis, solo que es la unión metafisio-diaficiaria. Si yo digo 43A, no estoy equivocado porque es metáfisis distal con un solo fragmento. Si digo 42A, tampoco, porque es tibia, diáfisis con un solo fragmento. Vamos acá ahora. ¿Qué ya es diferente? Radio. Estoy hablando de un 22, 23 o 24. ¿Qué es eso? 21. 23. No. 23, ok. 23, Sí. B. 23B porque acá hay dos fragmentos, puede ser 3 también, ¿verdad? Pero cuando es inarticular, ¿qué número sería? 22, pero si tiene trazo articular, ¿qué letra ya le pongo en la articular? C sería, doctor. C. O sea, con la C, yo me estoy asegurando que tiene un trazo articular. Si yo digo acá 43, puede ser. También estoy en metáfisis. Esto es metáfisis. 43A, ¿verdad? Estoy dando 40, es tibia, 23. No es A porque tiene más de un fragmento. Es 23B. Porque tiene dos fragmentos. Si digo 23C, estoy hablando de radio distal intraarticular. Acá hablaría de 43C, hablaría de tibia distal intraarticular, tobillo. Estoy hablando de tobillo. Si fuera proximal de tibia sería 41, ¿verdad? Tibia, proximal, C, porque es intraarticular. Bueno, es un rompecabezas, muchachos, pero eso hay que ir practicando nomás. Lean, miren esta imagen y después practiquen. Con ejemplo, vamos a ver. Esto ya va a repasar nomás. Ya saben que hay que hacer radiografía, sí o sí. ¿Cuántas placas? ¿Una o dos? 2. Mínimo. 2. ¿Uno? 2. Dos. Para recordarnos. En este está todo churro y acá se nota la angulación de la fractura. Bueno. ¿Qué hacemos? Básicamente, después vamos a ir profundizando de esta forma práctica ya. ¿Qué hacemos? ¿Dónde tratamos? De entrada en el local del accidente. Eso generalmente queda a cargo del bombero o de alguien que esté jugando handball, fútbol, lo que sea, en el local del accidente. Ya saben, a inmovilizar la fractura. No importa con las chicas que jueguen pádel, handball, se cae su amiga, se golpea la muñeca. Usted lo primero que tiene que hacer es inmovilizar con cualquier venda, trapo, diario, cartón, no importa, inmovilizar. Y de ahí ya nos vamos a la urgencia. Obviamente en el hospital, allá es diferente, ¿verdad? Acá ya es otro tema. Cuando cae el paciente en el hospital, ya aplicamos esto que es ABC del trauma, que es una evaluación inicial. Y este año es más complejo, este año es virtual, yo no sé cómo, pero lo ideal sería hacer una clase práctica de esto. El ABC del trauma en el cuarto curso es tan importante. Si podríamos tener un curso de esto, más si aburrido nomás, es virtual. Pero el ABC trauma no sé cómo les puedo explicar, es básico en el bombero. Yo siempre digo que si el ABC trauma, en mi época en la escuela existía una materia que se llamaba salud.
que creo se eliminó, eso no hay más, ¿no? Pero yo me acuerdo que nosotros damos la materia de salud. Si usted le preguntan a sus padres, probablemente se van a acordar. Era una materia de salud. Y en salud se hablaba de cuidados en la casa, vacunaciones, y entre esas cosas se hablaba de primeros auxilios. Y esa materia se quitó. Y yo siempre digo, si yo iba a ser ministro, yo voy a poner otra vez la materia de salud. Porque ¿cuántas vidas se salvarían si un estudiante de sexto grado, de 11, 12 años, le atiende de urgencia a su hermanito que se atragantó, por ejemplo? Si le llegan a usted un vecino con un bebé atragantado, ustedes saben qué hacer. Como primer auxilio. Muy pocos saben. Muy pocos saben. Inclusive tiene un nombre la maniobra: ponerle boca abajo, apretarle el estómago y comprimirle varias veces, ¿no? Tiene un nombre que no recuerdo, pero salva vidas. ¿Cuántas veces usted van a tener el vecino, doctor, me golpea acá y va a venir a su casa? Ocurre. Entonces, no sé, yo siempre digo, en vez de estar hablando de género, de incentivar el matrimonio del mismo sexo a los chicos, enseñarles esto que lo otro, no sé, tendría que haber enseñado materias básicas como atención primaria del paciente accidentado en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Sobre todo en el colegio. Para mí es una materia. Algunos de ustedes ya hizo curación. ¿Ya hicieron curación algunos de ustedes? Nadie. Parece tan estúpido, tan básico, ¿verdad? Pero si una licenciada en enfermería sale de la facultad sin saber hacer una curación, verá que es dramático. Bueno, yo como médico les digo que tengo acá gente en el sanatorio, ya he atendido, ya he recibido licenciados en enfermería que no saben agarrar una pinza. Patético. Es patético. Un especialista en salud que no sepa agarrar una pinza. Y eso es porque no tuvo práctica durante el tiempo escolar. Y lo mismo ocurre acá. El ABC, el trauma para el médico, es fundamental. Y yo voy a ver si puedo programar, vamos a ver si podemos hacer, ojalá. Pero esto no tiene que ser virtual, esto tiene que ser práctico. Sí o sí. Voy a preguntar si pueden dar los de Asunción. Hay un curso de trauma y ver cuánto cuesta. Y hacemos un curso de trauma un fin de semana, viernes o sábado, pero le va a venir muy bien. Voy a preguntar, yo me comprometo a averiguar cuánto puede costar el curso. Dale, doctor. Bueno, esto es un resumen nada más, dice, tener siempre en mente, o sea, recordar siempre que cuando ustedes trataron, el problema no terminó ahí. O sea, ustedes trataron, pero pueden haber problemas inmediatamente al tratamiento incruento o quirúrgico. Y este es un capítulo que yo les voy a dar, que se llama síndrome compartimental, que forman parte del capítulo complicaciones en la fractura, que son muchas, pero es un capítulo. Pero yo me voy a dedicar exclusivamente a esto. ¿Por qué? Porque esto salva miembros. El conocimiento de esta patología que se llama síndrome compartimental salva miembros y salva la vida y salva el título del médico. Porque si no hacen, el traumatólogo pierde el título. Entonces, es tan simple. Hay muchas lesiones esto que dejan secuelas de pacientes. Y lesiones raquimedulares que en un gran porcentaje nos olvidamos de ver. La gente no ve eso. Se olvida.
Por eso puse lesiones raquimedulares, que vamos a hablar en lesiones de columna. Accidentados graves, en lesiones de uretra, vejiga, fractura de pelvis, también, pero eso es un capítulo. Yo voy a dar una clase teórica de ABC del trauma. Así, teórico no. Y después, si podemos tener curso, mejor. Ese es espectacular. Nunca se van a olvidar de eso. Como final, hablamos del principio del tratamiento inicial de la fractura. ¿Verdad? Como dijimos, en realidad por orden es inmovilizar, calmar el dolor y reducir la fractura. Está inverso esto, ¿verdad? Calmar el dolor, inmovilizando con una férula, el principio básico del tratamiento de toda fractura. Calmar el dolor, inmovilizar y reducir. ¿Cómo se calma el dolor? Inmovilizando. Después le ponen todo lo que quieran de calmante, pero inmovilizando. Y la reducción ya es algo que dijimos, es colocar el hueso como estaba y para el cual tenemos que recurrir a un procedimiento no quirúrgico o quirúrgico. El objetivo final de todo esto va a ser lograr la consolidación de la fractura y preservar la función del mismo, por el método que ustedes más quieran. Ese es el objetivo del tratamiento de fractura. Después vamos a hablar ya de métodos incurrentos y métodos incurrentos. Reducción, estos son terminologías, no me quiero que tengan, porque les estuve hablando, no sé si ya les dije, ¿verdad? Es restablecer la anatomía a través de la manipulación de los fragmentos fracturados. Es decir, se rompe el hueso, queda deformado y hay que restablecer la anatomía por un método incurrento o por un método quirúrgico. De esa forma. Acá está manual, mecánico, dice acá que estirando significa eso, ¿verdad? Quirúrgico, cerrado, abierto. Acá hablamos de cirugía abierta, cerrada, y dijimos que la cerrada es la que más nos gusta. ¿Quedó claro qué es lo que significa una reducción de una fractura entonces? Restablecer la anatomía a través de la manipulación de fragmentos por métodos incurrentos y métodos quirúrgicos. Fractura de muñeca, con una fractura distal del radio bien evidente. Fractura en dorso del tenedor, le llamamos porque si ustedes miran acá parece un tenedor. Acá viene ahí y los dedos grafican las puntas del tenedor. Está deformado, feo. Tengo la opción, primero tengo que reducir. Lo hago así nomás con anestesia. Ya estamos haciendo tratamiento, o sea, este ya vino para tratarse. Con o sin anestesia. ¿Hay algún Mengele entre ustedes, algún discípulo de Mengele, sea varón o mujer, que se anime a hacer esto sin anestesia? Porque nosotros le llamamos una Mengeleada. Mengele era un médico de la Segunda Guerra Mundial que trataba a los soldados en un gran número, así, y pues generalmente con los judíos, ¿verdad? Trataba a la fractura sin anestesia, a ver hasta dónde aguantaban. Entonces, y muchas cosas que inventó, ¿verdad? Entonces le llamamos una Mengeleada cuando un traumatólogo te atiende a un paciente así y le trata esto sin anestesia. Eso es Mengeleada. Claro, hay que hacerlo bajo anestesia. Reducir bajo anestesia con un yeso, estirando en forma manual, colocando un yeso, ya está. O eventualmente le opero. Este ya vamos a hablar después, ¿no? Estos son ejemplos. Acá está. Este es un tratamiento de reducción de una fractura de fémur, no de la tibia, de fémur, por un método no quirúrgico. Esto es una mesa de tracción, por si ustedes vean allá en el centro regional, en el cual se hace descansar el miembro y se tracciona el fémur. Acá está una correa que ya hacemos muy poco últimamente. Yo no sé, ya me olvidé la última vez en mi vida que hice esto. Pero sé que se sigue haciendo en trauma, en Asunción, por ejemplo. Son pacientes quienes el trauma se hace porque no hay esto. Esto es un tutor. Esto es un tutor que se pone en la tibia justamente para dejar no traccionar. Y en fémur, esto es en fémur, acá tiene una correa. Esto mismo se puede usar en fémur, que es lo que hacemos actualmente para estos casos, por ejemplo.
Pero yo creo que en trauma en Asunción todavía se usa la mesa de tracción. Pero por si ustedes vean para que sepan de qué consiste, ¿verdad? La reducción, como le dije, puede ser incruenta quirúrgica. ¿Y cuándo hacemos? Cuando todos los otros métodos fallan o cuando se sabe que los resultados son mejores. Es una semántica que yo voy a hacer lo que a mí me parece, ¿verdad? Pero si creo que la cirugía va a ser mejor, así será. Como también puede venir otro médico que diga, otro traumatólogo que diga, no hace falta operar, vamos a hacer un yeso nomás. Y bueno, también hay casos que sí se pueden hacer así. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto saben qué es. ¿Saben esta imagen a qué se refiere? No, Esto es un equipo de rayos. Esto es un equipo de rayos. Es un arco en C en donde tiene el tubo emisor, está aquí abajo, de rayos X, y este es el receptor. Esto está conectado a una pantalla, que es esto. Entonces el paciente se acuesta aquí en esta camilla, se pone el brazo, la pierna, la columna, la cadera, el pie, el tobillo, lo que sea, entre este y este acostado aquí. Y la proyección de la imagen se grafica aquí, en una computadora. Entonces yo puedo meter un clavo, puedo hacer una reducción perfecta de esa fractura. Por ejemplo, esto. Si ustedes se fijan, acá no hay herida, ¿verdad? Acá no hay herida. No hay herida. Esto es la imagen de la fractura que vimos recién en la muñeca deformada. Se hizo anestesia. Se colocó al paciente en este lugar acá, bajo el arco en C. Se mira aquí la fractura y se colocan estos clavos. ¿Ven? Acá yo estoy clave en el estiré la muñeca, puse en su lugar y coloqué los clavos, manteniendo la reducción. Con eso se va a la casa, se pone un vendaje y se va a la casa. Esto es en vez de yeso, en vez de placa, esa cosa. Fractura tibia. Acá está, no hay necesidad de abrir. Meto la pierna en ese equipo y le coloco un clavo percutáneo. No toco el trazo de fractura. Eso es lo que ya hablamos la pasada. Y se hace con este equipo que se llama arco en C. Eso no hay en el regional, pero acá hay, así que vamos a ver cuando tengamos la cirugía. ¿Cómo se usa? De esto ya hablamos. Placas, tornillos, clavos, hilos, ya hablamos todo esto. Metodificación interna, ¿verdad? Ya hablamos todo esto. Bueno. Esto es todo un capítulo, complicaciones de la fractura. Vamos a dejarlo otro día. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Es difícil de resumir en un aula todo un año, pero más o menos así el tema con las complicaciones, con las fracturas. Hoy hablamos les di solamente ejemplos, que es una fractura simple, una fractura oblicua, una fractura conminuta. Les hablé de clasificación de la fractura, lo importante que es tratar de entrada, qué es lo más importante que es calmar el dolor, elegir el tipo de cirugía, de tratamiento quirúrgico o no, de acuerdo a la clasificación AO. Y eso vamos a definir bien cuando hablemos, por ejemplo, del miembro superior y el miembro inferior. Ahí vamos a ir viendo cada uno. ¿Alguna cuestión? De mi parte, todo claro. todo bien, doctor. Bueno, esta imagen quiero que vean. La vez pasada alguien me preguntó. Esta es un hueso, una tibia, que se trató por un método no quirúrgico. ¿Se acuerdan que yo le dije un hueso siempre pega? ¿Verdad? Sí. Bueno, siempre pega, es cierto. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos del callo? Que el hueso en el proceso de cicatrización permitía cierto grado de movimiento nomás. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, doctor. Que no es que el hueso tiene que estar inmóvil forever hasta que se pegue la fractura. Ese ya no era el concepto. Había que movilizar el hueso porque yo les dije que el látigo que mueve al osteoblasto es el movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero puede ocurrir que una fractura no se pegue, aún tratando con un yeso. ¿Qué pasó? Y porque algo se hizo mal. No se movilizó al tiempo.
se infectó la fractura. El otro hueso, en este caso que el peroné, pegó más rápido que la tibia, entonces no se pudo impactar. Osteoporosis o tiene una enfermedad de base. De cualquier manera, esto no se pegó. ¿Ven? Acá no se pegó. Pareciera que contradice lo que dijimos, que un hueso se pega sí o sí, aunque no se fracture, siempre pega. Claro, eso es lo habitual en un altísimo porcentaje, pero cuando no se pega, se llama pseudoartrosis. Es una complicación, es una pseudoartrosis y por algo no se pegó, que es lo que hay que investigar. Otro. ¿Por qué operamos casi siempre radiocúbito? Acá con yeso, acá radiocúbito. ¿Por qué operamos siempre? Acá se pegó 100%. ¿Ven que se pegó? Feroz callo. ¿Pero qué pasó acá? Se unieron los dos callos. Acá cuando sangró este y sangró el cúbito, se formó un callo. ¿Verdad? Se formó un callo óseo, pero el organismo no diferenció ya el radio del cúbito. Se unió hueso con hueso. Unió los dos huesos. O sea, se formó una masa de hueso ahí. Pegó todo el hueso, 100% a la filosofía, al concepto de el hueso siempre pega. Pegó, pero pegó mal. Pegó mal. Por eso nosotros radiocúbito operamos, porque ya sabemos que puede ocurrir bien. Pero, ¿se puede pegar sin yeso? Claro que se puede pegar. Si es una criatura, al menos no operamos luego. Pero aquí, por ejemplo, hay que mover para que esto no ocurra. Y no se trató de forma. O sea, para una complicación siempre hay respuesta. Bueno, ¿algo más, chicos? Estuvimos bien hoy. Justito, pero dimos lo más importante. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Bueno, Excelente, doctor. la próxima clase va a rebasar un reply también de todo lo que dijimos hasta ahora con el doctor René. Y le voy a pasar a Lisandra la fecha de examen ya hoy. A tu WhatsApp te voy a enviar, Lisandra. Sí, doctor. Ahí van a tener la fecha de examen. Lo ideal es si vamos a modificar la fecha, se puede modificar, pero avíseme con tiempo nomás para que la edición académica sepa y podamos compaginar con la parte informática. O prestar el aula ya y hacer un examen escrito. Está bien, doctor. Bueno, quedamos así entonces. Vale, muchas gracias. Chao, chicos.